Un saludo cordial a todas las personas que están viendo este video en el momento y la hora que esto se esté dando. Mi nombre es Iván y hoy estoy con Eduardo Molina, psicólogo de profesión, investigador por naturaleza y educador por vocación. Entre otros títulos, por supuesto, que lo acompañan durante su trayectoria. Eduardo, bienvenido. Gracias, Iván. Fantástico. Eduardo, vamos a conversar de un tema que ya lo habíamos anunciado en una pequeña imagen que se compartió, que es la utilidad de la pedagogía de la denuncia para los comunicadores sociales. Pero aquí nacería una pregunta sobre el tema, ¿qué es la pedagogía de la denuncia? Entiendo yo que estamos hablando del título de un libro de su autoría, en el que narra la historia, la experiencia, anécdotas, vivencias de la impartición de una pedagogía particular, una pedagogía diferente, podemos hablar. Para todos los que estén viendo este video, Eduardo y yo tuvimos la oportunidad de conversar 3 años atrás, si no me equivoco, en el que hablamos de esta, la pedagogía Williams, así se le llamó en algún momento. Entonces voy a dejar en la descripción del video el link para que ustedes puedan ver esa entrevista y se enteren un poco más de esta pedagogía Williams. Pero también de una manera muy sencilla, Eduardo, cuéntenos de qué habla la pedagogía de la denuncia. Bueno, Paulo Freire fue un gran filósofo de la educación en América Latina, sentó las bases del paradigma latinoamericano en cuanto a educación e inspiró a muchos pedagogos en el continente. Y Ecuador y Guayaquil no fue la excepción, así que Luis Williams fundó un colegio en 1984-85 llamado Celestín Freinet, y a partir de ahí empezó a experimentar una serie de metodologías que lo llevaron por un camino propio. Con el paso del tiempo fue incorporando maestros y fue perfeccionando un sistema pedagógico único en el país y en el mundo, con determinadas particularidades. Y yo como investigador me dediqué por algunos años, unos 10 años más o menos, a sistematizar y terminé teorizando esta pedagogía que ya viene, digamos, publicándose en algunos artículos científicos, más o menos una veintena de trabajos académicos. Aunque yo empecé esto, se fueron sumando otros investigadores, otros escritores. La pedagogía de la denuncia es el libro exclusivamente que trata sobre la pedagogía que aplicó Lucho Williams en este colegio, y se va a hacer un lanzamiento de este libro, ¿no? Maravilloso, vamos a conversar un poquito del lanzamiento del libro más adelante porque es algo que me interesa, porque seguro nos va a interesar a más de uno que veamos esta entrevista. Usted menciona que Luis Alberto Williams funda un colegio que lo llama Celestín Freinet. Tengo entendido que Celestín Freinet también es un pedagogo, pero un pedagogo conocido por ideas disruptivas, también por ideas poco convencionales, por una pedagogía particular. ¿Qué tiene que ver Celestín Freinet en esta historia? Porque es el nombre que lleva el colegio que menciona. Bueno, cuando un pedagogo empieza sus caminos iniciales, ¿no? Eh, Siempre se inspira en otros pedagogos, en otros teóricos. Y en el caso particular de Luchito, de Louis Williams, él se inspiró tanto en Paulo Freire como en Celestín Freinet. Es a partir de estos dos teóricos, de estos dos pedagogos, que él empieza a transitar un camino en educación, pero con el paso del tiempo, al contextualizar estos postulados, esta filosofía freiriana y freinetiana en el contexto guayaquileño, se fue configurando una pedagogía que en algún momento dado se distancia de Celestín Freinet en metodología, pero no en filosofía, y con el paso del tiempo dio origen a un sistema, digamos, alternativo de educación popular, de carácter militante. Y me pareció que era necesario que el mundo conozca esto, que no quede solo en la memoria local, urbana, en la memoria de las personas que conocieron la experiencia, sino que trascienda la vida de todos nosotros a través de diferentes escritos.
usted se topa, se encuentra con la experiencia Freinet impartida en Guayaquil, de la mano de Lucho Williams. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo llega? ¿Qué hace que usted se involucre con la experiencia Freinet? Fue accidentalmente conocí a un profesor del Colegio Freinet, y él se percató de que me gustaba mucho las educaciones, digamos, críticas, que problematicen, y él me sugirió, me invitó a conocer el colegio. Lo conocí en el 2003, quedé, digamos, captado porque yo había leído de muchas experiencias en educación, pero cuando uno lee a autores como Makarenko, como Freinet, como Lorenzo Milani, como Alexander Nils Sutherland, son pedagogos que han caminado por sendas distintas. Y cuando uno lee sus experiencias en esa escuela, se queda siempre con la idea de, ¿habrá sido verdad esta escuela? O sea, ¿realmente existió una escuela como lo estoy leyendo en este libro? Y uno queda, digamos, captado de esa lectura. Pero lo que sucedió acá, que después me doy cuenta que le sucede le sucedía a todas las personas que visitaban el colegio, veía esa sorpresa de encontrar, digamos, en la realidad. Estaban viendo con sus ojos, no era una lectura, sino que estaban viendo una experiencia única. En el 2004, Luchito me invita, digamos, a trabajar, trabajé un año, y de ahí, digamos, queda esa amistad con el colegio, y en ciertos años también laboré. Y bueno, ya después, en el 2012, empiezo a escribir sobre esta pedagogía. Entonces conoce la pedagogía Williams, se involucra, se enamora, la practica también, porque al formar parte del cuerpo docente, también pues es invitado a practicar esta pedagogía y luego toma la decisión de documentarla, que es lo que nos lleva a la pedagogía de la denuncia, este libro, que tengo entendido que está próximo a lanzarse. ¿Cuándo se va a lanzar el libro, Eduardo? El libro se va a lanzar el viernes 20 de agosto en el auditorio de la Defensoría del Pueblo, 3 de la tarde. Ok, maravilloso. Entonces ya escucharon, podemos estar todos pendientes que a partir del 20 de agosto podemos llegar nosotros a este libro, a este material cargado de experiencias, anécdotas, de una vivencia distinta y a la vez distinta, podemos decir única, que según tengo entendido, perdón que lo diga yo, le correspondería a usted, tiene como objetivo dejar de ser única, dejar de ser distinta, convertirse en algo más convencional, que pueda ser practicado por más docentes, no solo los que tuvieron la experiencia, la oportunidad de formar parte del Celestín Freinet, sino que otros docentes desde sus diferentes unidades educativas, con este material en la mano, puedan revolucionar la educación, ¿correcto? Efectivamente. Es un libro es una cátedra, en este caso para los maestros, para que a partir de su lectura y reflexión, pues puedan empezar a practicar, a debatirla y enriquecerla. Y yo imagino que muchos se han de encontrar en el libro y han de decir, no he estado loco, hay más personas que piensan y que tienen una experiencia, porque segura, así como en Guayaquil, Ecuador, se dio en la mente, en la experiencia de un hombre como Luis Alberto, que luego encontró a tantos amigos, compañeros, docentes, seguramente asimismo hay otras mentes, otros profesores con mentalidades disruptivas que quieren ofrecer más a sus educandos que simple conocimiento de un texto. Si yo quisiera acceder al libro, ¿cómo puedo hacer? ¿Hay algún medio de comunicación para poder tener el libro? ¿Cómo podemos, quienes no vamos a poder estar, yo estoy en otro país, pero los que no estaremos ese día en la Defensoría del Pueblo, ¿cómo podemos acceder al libro? Bueno, tenemos varios canales de comunicación. Existe en Facebook un sitio exclusivo de la comunidad Freinet, que lo componen los ex profesores, ex alumnos del colegio Freinet, también en mi sitio, también en Facebook, y hay un sitio especial
que se llama Pedagogía de la Denuncia, que es el sitio del libro. A través de este medio de difusión, pues estamos haciendo entrevistas, estamos haciendo una serie de actividades y también los pedidos que se hagan del libro, ¿no? Bueno, entonces, asimismo, en la descripción de este video encontrarán estos canales de comunicación, de información, para poder conocer más de la pedagogía y la denuncia y, por qué no, adquirir el libro, que es muy importante para enriquecernos. Un libro es una inversión y, bueno, en algún momento tuve la oportunidad también de ser cercano a esta experiencia, Freinet, y yo les puedo decir que lo que van a encontrar en el libro realmente es enriquecedor, va a despertar la conciencia de quien lo lea y pues uno puede llegar a ser mejor profesional, mejor persona, porque es el desarrollo de una mente crítica, podemos decirlo así. Y de algo como lo acaba de mencionar Eduardo, no es algo que se leyó en libros de teóricos antiguos, sino que es algo que se practicó en la ciudad de Guayaquil, en este colegio, y bueno, pues ahora la idea es compartirlo con los demás. El desarrollo de una mente crítica. Eso nos lleva al tema de esta conversación, de esta entrevista, y ahí la pregunta se la hago yo a usted. ¿De qué manera la pedagogía de la denuncia resulta útil, sería beneficiosa para los comunicadores sociales? Bueno, Paulo Freire siempre hablaba de la educación bancaria. Él veía que la educación que proponía el sistema era bancaria. Bancaria porque entendía a los estudiantes como mentes vacías, como depósitos, y que el profesor hacía una función simplemente de colocar, de depositar ese conocimiento en la cabeza de los estudiantes. Esa era, digamos, como la caricatura, la gráfica de cómo Paulo Freire criticaba a estos sistemas convencionales de la educación, que no han cambiado mucho, no han cambiado mucho. Quizá hay un poco más de teoría, más de ciencia, pero esencialmente es una educación que sirve al sistema. No se promueve la crítica al sistema, no se promueve la transformación del sistema, sino más bien una adaptación de los estudiantes al sistema social. Entonces, entendemos que Freire tiene esta cosmovisión, esta idea. Hay un teórico latinoamericano, un teórico de la comunicación, Mario Kaplun, argentino, que él toma esta idea de Paulo Freire y habla también de la comunicación bancaria, ¿no? Él dice que los medios de comunicación masivo tienen también ese efecto en que dan una noticia, divulgan, digamos, a las personas de manera que ya está tratada, ¿no? Ya está masticada esa información y de ninguna manera generan una crítica, una discusión, un diálogo de determinados hechos o noticias. Entonces toma de Freire esta idea y me doy cuenta, nos hemos dado cuenta, digamos, el colectivo Freinet, que sin querer, nuestra práctica nos ha llevado, nos llevó al colegio a convertirnos en algo así como una incubadora de comunicadores sociales. Entonces, esta idea, nosotros pedagógicamente la entendemos como la lectura de contexto. Freire habla de que existen dos tipos de lecturas, la lectura de contexto y la lectura de texto. La lectura de texto es la que se hace en los libros. Uno lee los libros, lee los periódicos y se entera de lo que pasa. Pero la lectura de contexto se hace es con la gente, el barrio, con la comunidad. La cercanía de los estudiantes con el barrio, con la comunidad, con la sociedad, el estar en las calles, el conversar con los obreros, con los vecinos, con los jubilados, con los transeúntes, le permite a ese estudiante, digamos, entender esas realidades, discutirlas,
dialogarlas digamos, procesarlas. Y como en el colegio se lee mucho, lo que se lee, los diarios, los libros, se convierte en lo que en investigación educativa se llama triangulación, ¿no? Triangulación es un método de investigación científica cualitativa en el que el estudiante aprende a triangular lo que le dice el pueblo, lo que le dicen las personas y lo que le dice el periódico, lo que le dicen los libros. Entonces, a través de este diálogo que se da entre personas, pero también con los medios de comunicación, el estudiante va, digamos, elaborando, se va criticando en ese colectivo que se llama escuela, y a partir de ahí se va, digamos, elaborando todos estos conceptos y va aprendiendo, todos vamos aprendiendo en la escuela. Lo que me está diciendo un poco es que los estudiantes del Celestín Freinet, o en su momento quienes han tenido la oportunidad de aprender de esta pedagogía, es salir un poco del texto, salir un poco del aula y acercarse más a la realidad, acercarse más a la sociedad, a lo que está pasando, y poder tener esa comparación. Es así como se impartía la educación. Entiendo entonces que los estudiantes del Celestín Freinet tenían la oportunidad de salir de la escuela y palpar la realidad. Yo recuerdo el caso de una persona que tuvo la oportunidad de hacer pasantías, prácticas preprofesionales en un medio local pequeño, y tenía que hacer un reportaje sobre, recuerdo muy bien esta historia, los buses, el maltrato de los buses, los colectivos, hacia el usuario. Nos ha pasado a muchos, sigue pasando, pasaba antes, de que no paraban. En el caso de los varones, había que desarrollar alas porque había que bajarse al vuelo, no paraban. Entonces, el reportaje, la nota trataba de esto, del maltrato de los choferes de bus hacia los usuarios. Resulta que el dueño del medio estaba vinculado con el gremio transportista y le dice a su reportero que al momento de transcribir la nota no exponga a los choferes de buses, sino que lo maneje de tal manera que exponga a los usuarios de que no respetan las paradas, de que no esperan que el bus se detenga para bajarse. La persona que me contaba la historia me decía, Iván, pero a mí no me paran los buses, yo tengo que tirarme, me he caído, entonces, ¿cómo voy a decir que no es la realidad como es? Y es que el medio tenía intereses con el gremio transportista. Y ahí nos encontramos con esta situación en la cual el comunicador social, que en teoría va a, valga la redundancia, comunicar, contar el acontecimiento, no lo puede contar. ¿Cómo estaríamos hablando ahí de poder practicar esta pedagogía de la denuncia cuando muchas veces el comunicador social, el reportero, el profesional de la comunicación, el periodista, tiene que hacer lo que el dueño del medio le dice que haga? Claro, hay que entender ahí que la comunicación es un derecho colectivo. En ese sentido, digamos, la crítica que planteamos es que los medios de comunicación, al tener un dueño en particular, obviamente hay una direccionalidad en todo el trabajo que se haga a nivel comunicacional. Lo de acá, digamos, se conjuga un poco más con la concepción de la comunicación popular. Recuerda que estamos hablando de un colegio, de un sistema educativo diferente, alternativo, que rompe digamos, el esquema de la escuela, rompe el edificio, porque los estudiantes salen a la calle, salen al parque. Había un programa llamado el programa El Aula Fuera del Aula, en realidad viene a ser el aula fuera de la escuela, donde los estudiantes recibían clases en el Parque Centenario de Guayaquil 2 veces a la semana. Hay muchos videos grabados en YouTube, se pueden buscar como Freinet Guayaquil. Hay muchos videos de estos estudiantes, las clases, cómo se llevaban en los parques.
y cómo a partir de las clases que daban los estudiantes, los transeúntes, jubilados, vendedores ambulantes, padres que pasaban ahí con la familia, muchas veces se sumaban a la clase y también participaban. Y obviamente, como estamos hablando del Parque Centenario, donde cerca está la Casa de la Cultura, donde cerca está el Palacio de Justicia, está en pleno centro, era fácil, digamos, también visitar la Casa de la Cultura por algún evento, algunos foros, mesas redondas, o enterarnos con facilidad de lo que sucedía en los bajos del Palacio de Justicia con determinadas marchas, con determinadas manifestaciones de determinados sectores sociales. Y aquí viene una cuestión interesante que la he profundizado en algunos artículos. Es que se ve a la escuela, al colegio, a la escuela en particular, como un movimiento social. ¿Ya? Este es un concepto interesante, tanto de educación y también tanto de la teoría de los movimientos sociales, ¿no? Hay un uruguayo que se llama Raúl Civecchi, que justamente estudia cómo los movimientos sociales han creado escuelas. Hay determinado, en Argentina, por ejemplo, en Brasil, determinados grupos, movimientos sociales han fundado escuelas para los hijos de los miembros de esos movimientos. Acá en el colegio se vio, digamos, algo distinto. Primero, se creó un colegio. Y el colegio, al estar participando, al estar cerca del pueblo, en las diferentes manifestaciones o consignas que muchas personas tenían, el colegio se volvió imprescindible, digamos, en estos espacios y empezó a valorarse su presencia. De modo que es la misma sociedad, ¿sí?, la que termina bautizando al colegio como un movimiento social propiamente. Y este uruguayo que te digo, Civecchi, habla de que los movimientos sociales y la escuela, ¿no?, deben de verse como una educación que se lleva para los movimientos, una educación que se lleva dentro del movimiento y una educación en movimiento. Un poco se conjuga esto con la idea de Makarenko. Makarenko es un pedagogo ruso que hablaba de que la educación debe llevarse en el colectivo, por el colectivo y para el colectivo. Mira que se parecen mucho los conceptos, pero uno lo plantea desde los movimientos sociales y el otro desde la pedagogía. Entonces, cuando llevamos una educación en donde en el colectivo, es decir, no hay una educación individual, sino que la educación se lleva a partir del diálogo, de la discusión, de que todos leamos algo y luego discutamos lo que hemos leído, de que leamos el periódico y luego hacemos una dramatización de lo que leemos. Eso es un sistema, digamos, colectivo de educación. Pero también utilizamos a los demás movimientos o a la comunidad como escuela. El asistir a una marcha del 15 de noviembre, el asistir a un museo, el asistir a una manifestación, a un foro, esos espacios se convierten en aulas para aprender. Y también el hecho de hacer una pedagogía distinta y de que en eso estamos comprometidos los profesores y también los estudiantes, y lo sabemos, nos constituimos en una opción para el Ministerio de Educación. Entonces, utilizamos los movimientos para educar, educamos a los estudiantes para que alimenten los movimientos, pero el colegio en sí también se mueve como un movimiento y una alternativa para el Ministerio de Educación. Mira lo interesante. ¿Cómo se da esto de ser una alternativa para el Ministerio de Educación? ¿Puede explicar este punto? Bueno, eso ha sido, digamos, un punto de debate que sigue hasta ahora, ¿no? Ahí hay educaciones, ese es por ejemplo, un debate científico entre Paulo Freire e Iván Illich. Paulo Freire cree que con un gobierno bien intencionado, un gobierno popular, revolucionario, puede cambiarse la educación. Illich dice, no, no, a pesar de que existan gobiernos bien intencionados, la educación debería ser algo así como la justicia, ¿no? Que la justicia no debería tener injerencia del gobierno.
debería ser independiente. Y dice, la educación debería ser independiente. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienden también a desplegar un sistema educativo que se adapte a su pensamiento, a su ideología. Es lo Esa que es la está pasando en tendencia. Ecuador en este momento. Exactamente. Entonces, Irish plantea que la educación debería ser más, muy independiente, de modo que pueda criticar incluso al sistema en el que se está manejando. Entonces, eso ha sido, digamos, una dificultad para difundir nuestra pedagogía. Nuestra pedagogía, digamos, ha tenido mucha, cae bien, o sea, los maestros les gusta el sistema, a pesar de que, digamos, no se había escrito, pero el colegio, como hacía mucha promoción social, la gente conocía de nuestra pedagogía y caía bien, es decir, como tú decías, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero bueno, no sé cómo hacerlo, pero el colegio ya me está diciendo cómo, por qué camino transitar. Pero el asunto es que los maestros de aula, pues no deciden sobre eso. Hay un currículo que viene desde arriba, ¿sí? Y que tiene que cumplirse, y es un poco difícil que se haga, digamos, este cambio desde las escuelas. No obstante, la lucha está ahí, ¿no? La lucha está ahí. Y es lo que nos ha caracterizado, lo que ha caracterizado al colegio a partir, en toda su historia. Y aunque no existe el colegio Freinet, el colectivo Freinet sigue funcionando, sigue activando los artículos, los capítulos del libro, todo lo que se viene produciendo. La autoría está acompañada y respaldada por el colectivo Freinet. Entonces el objetivo es dejar este legado, en este caso ya teórico, metodológico, ya está por escrito, en el que los profesores populares, los educadores populares, pueden a partir de esta lectura empezar, digamos, una revolución desde sus aulas. Así es, usted mencionó el colegio ha cerrado sus puertas, pero precisamente es en el cerrar sus puertas donde surge la necesidad de continuar y cómo se continúa con algo si ya no está el colegio, y es lo que está sucediendo ahorita, que la idea es salir del colegio, entrar, que cada profesor, como usted lo menciona, desde su aula pueda, nutriéndose de esta pedagogía, enterándose de esta pedagogía, revolucionar la educación. Y así se convierte pues en una opción para la educación, que el docente pueda tener este despertar, en primer lugar propio, porque tengo que yo estar enamorado de esta forma, tengo que yo tener ese deseo, esa ansia de algo más para poder compartirlo a nuestros estudiantes, a las personas que estén, a quienes estemos compartiendo el conocimiento. Y aquí me queda una curiosidad, podría decirlo así. Definitivamente el colegio ha cerrado sus puertas. Forma parte, más allá de compartir la pedagogía, ¿el colectivo Freinet ha pensado en algún momento en abrir las puertas del colegio nuevamente? Siempre se ha pensado, pero digamos, en los últimos años, en este último gobierno, digamos, se han trazado diversas políticas donde se le da mucha importancia a la infraestructura, ¿ya? Y eso ha sido, digamos, un problema, una dificultad. Y lamentablemente de los ministerios de educación no han existido personas, asesores, que hayan tenido esa capacidad de asombro de poder ver estas alternativas en educación. Mire, resulta curioso. En el año 2011, ¿no? Aproximadamente, se dio un caso interesante en el colegio. El colegio tuvo que desalojar el local, por alguna razón X, se quedó sin local y tuvo que responder rápidamente. Y la manera como respondió es que el colegio no se fue a otro local, no alquiló otro local, sino que toda la jornada escolar se llevaba en una biblioteca de la ciudad de Guayaquil.
en esa biblioteca los estudiantes llegaban y pasaban todo el día o la mitad de la mañana leyendo. Y luego asistían al parque, perdón, al malecón Simón Bolívar a hacer otras actividades más vinculadas a la retórica, a hacer paneles, a hacer talleres, que son, digamos, actividades muy cotidianas del colegio. Mira lo interesante aquí, lo interesante es que sin tener un espacio físico, igual se despliega la educación y con alto nivel, ¿no? Con un nivel incluso superior al de cualquier escuela convencional que tenga una infraestructura. Entonces, la escuela no la hace las paredes, la escuela la hacen los estudiantes y los profesores. Entonces, cada profesor, cada estudiante, cada padre de familia, convencido de este sistema, es de por sí un comunicador también, es de por sí un comunicador social, un difusor de esta pedagogía y que es una construcción, digamos, colectiva, porque todos ahí apoyamos, ¿no? Pero lamentablemente estas políticas estandarizadoras, en este caso, en lo referente a los parámetros de infraestructura, no han permitido que surja, que se concrete la idea de reabrir el colegio, aunque esa idea siempre está permanente. Y si lo hacemos, lo vamos a hacer con más fuerza todavía, porque durante 25 años existió el colegio y ahora existe toda una teoría pedagógica que se ha difundido en toda Latinoamérica. Calculamos haber llegado a un número de más de 60.000 lectores en América Latina y obviamente abrir el colegio ahora sería una idea muy buena llevarla a cabo, ya que existe una teoría que nos sustenta, ¿no? Y esperemos que así sea, como usted lo menciona, una teoría que lo sustenta, personas que consumen esta teoría de manera de lectura en los artículos y que estoy seguro que van a estar muy interesados en verla en práctica, y el que podrá hacerlo, el educador, así no sea realmente profesional. Tengo entendido que en el colegio hubieron muchos educadores más vocacionados que profesionales en la educación, porque profesionales, recuerdo haber conocido a muchos en algún momento, psicólogos, un set, arquitectos, sociólogos, entre otros, médicos, que Periodistas también hubo. también que luego descubrieron su vocación a la docencia y fueron quienes formaron el cuerpo docente. También, por supuesto, estudiantes del Celestín Freinet que luego quedaron como docentes del mismo colegio. Entonces, seguramente en el futuro de esta institución vendrá una nueva oportunidad, porque el haber plasmado en físico todas estas experiencias, anécdotas, va a despertar el interés de mucha gente. Esperemos que así sea. Me queda una pequeña pregunta, porque como menciona la problemática de la infraestructura y la oportunidad del aula fuera del aula, pienso, a criterio personal, me doy la licencia de exponerlo, de que tal vez es la sociedad en general que resulta un poco cómodo poner a mi hijo en un colegio, aquí se va a quedar, de aquí me lo mandan o aquí lo vengo a ver, a pensar, bueno, lo van a llevar a un lugar, lo van a llevar a otro lugar, entonces se me complica mucho la seguridad también, puede ser esa otra situación. Entonces también necesitamos no solo que el gobierno, el Estado, brinde, permita, dé la oportunidad de llevar un proyecto como este, sino de que todos como sociedad estemos dispuestos a romper barreras, a romper paradigmas para el cambio, porque este tipo de educación ofrece oportunidades, ofrece un despertar de conciencias. Muchos profesionales, más allá de la comunicación, podemos hablar de la medicina, podemos hablar de carreras científicas, técnicas, pues muchos profesionales caen en el cumplir con su profesión, porque se formaron para esto y hacerlo, y no despiertan su mente,
y a veces continuamos en un mundo, le damos continuidad a una sociedad corrupta en su mayoría, porque así se hacen las cosas. El día de hoy es muy lamentable que la sociedad en la que vivimos hace las cosas porque así se las hace, porque así se las ha hecho. Y lo que necesitamos tal vez es un despertar de conciencias y atrevernos a hacer las cosas de una manera distinta. Estamos viviendo una situación que el mundo nos cambió. La pandemia nos obligó a buscar otra situación. Eduardo, usted y yo tenemos una entrevista en la que tuve la oportunidad de visitar su casa. Así era. Pero podemos decir, en este momento en el que usted se encuentra en Ecuador y yo estoy fuera del Ecuador, no se pudiese dar la entrevista como aquella vez. Pero la pandemia nos obligó a meternos más en la tecnología y así hemos logrado hacerlo, y no solo por el COVID, sino por la distancia que acabamos de romper para reunirnos de esta manera. Entonces también podríamos entender que la pedagogía de la denuncia es una invitación a despertar, es una invitación a no tenerle miedo al cambio, es una invitación a romper barreras, a cambiar el mundo, a construir juntos una sociedad más justa y reconciliada, porque como usted mencionó, no educarnos, no formarnos para el sistema, sino para nosotros, para nuestra libertad, para nuestro bienestar. Y si pienso que el sistema atenta contra mí, entonces me puedo rebelar contra el sistema. Porque, repito, es una invitación a despertar conciencia. Corríjame si me equivoco, Eduardo. Sí, y eso tiene que ver mucho con el concepto de educación. Y aquí hay, digamos, un imaginario, ¿no? La gente cree que la educación le compete solo a la escuela, ¿ya? Los procesos de socialización en el que el individuo, digamos, se vuelve parte de una cultura, es acogido por una cultura, no solo es potestad de la escuela. La gente cree eso, pero no solo es así, ¿no? Existe la familia, existe el barrio, la comunidad, los medios de comunicación, el Estado a través de sus instituciones y la sociedad en general, es decir, el hecho de estar en la calle, ¿no? Y, y cuando te hablé de esta experiencia, de que el colegio se queda sin espacio y acude a una biblioteca, acude al malecón, ¿cuál es el principio filosófico? El principio filosófico es que la comunidad se encarga de educar también, a través de sus museos, a través de sus foros, a través de sus bibliotecas, de los espacios de las áreas verdes. No es necesario en realidad una infraestructura, una escuela, porque la comunidad se encarga de educar a través de sus profesores, pero también a través de estos espacios e instituciones. Además que la educación en aula podemos entender que forma parte de la actualización, entre comillas, de la educación, de nuevas formas de educar, por así decirlo, porque en la antigüedad era en plazas, ágoras, Claro, parques, claro, donde está la educación. El más grande educador de la historia educaba en montañas y barcas. claro. Entonces, ahí como usted menciona, la educación se da en la educación se da en el momento en que el educador y el educando se encuentran. Y esto se Sí, puede encontrar en cualquier lado, se pueden encontrar en la exactamente. cocina de una casa, cuando la mamá le dice a su hijo que después de comer tiene que lavar los platos porque todos formamos parte de este equipo llamado familia. Entonces, queda claro, y repito, la educación se da cuando el educador y el educando se encuentran, y se puede encontrar en cualquier lugar. Y eso nos invita a nosotros a dar lo mejor de cada uno de nosotros en nuestra realidad, en nuestra trinchera, porque estaremos siempre formando a alguien más, alguien que va a ver lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago, y yo puedo eh, ser una motivación, ser una enseñanza para alguien más. Y eso también es a lo que nos invita la pedagogía de la denuncia. Claro, y aquí hay una crítica a los sistemas convencionales, porque la escuela tradicional se ve a sí misma como un invernadero en el que se educa al niño para la vida.
¿no? Como si la vida estuviera después o estuviera afuera. En cambio acá, en nuestro sistema, no educamos para la vida, sino en la vida, porque la vida transcurre de una forma natural. Y aquí hay una importante cuestión que no solo tiene que ver con los conocimientos, sino también con los valores. Tú sabes que hay esa tendencia de la escuela convencional a enseñar valores a través de una asignatura, de un libro. Mira un poco lo tonto, ¿no? Es decir, estudio a ser solidario a partir de un libro, a partir de la lectura de algunos documentos, de lo que me diga el profesor. Cuando aquí lo que estamos proponiendo es otra cosa, que los estudiantes estén en contacto con la gente, que escuchen sus historias, que hagan esa lectura de contexto y que a partir de ese diálogo, de que escuchen al otro, se vaya construyendo conocimiento, y es ahí donde realmente se puede formar la solidaridad, por ejemplo, que es un valor. Los valores se forman en la práctica, no a partir de una hora clase. Entonces, fíjate cómo no solo esta práctica posibilita que los estudiantes adquieran una cultura general, un sentido crítico, sino que se vuelvan también comunicadores. Es lo que Kaplun hablaba sobre la prealimentación. La prealimentación, un concepto dentro de su sistema de teoría de la comunicación, en el que el comunicador, antes de comunicar, lo que hace es impregnarse de lo que siente el otro. Escucha al otro, lo reconoce, llega a sentir lo que siente, y a partir de esa solidaridad, de esa empatía, puede elaborar una comunicación. Y desarrollar, como usted dice, esa empatía para que transmita lo que está pasando y no puramente el interés económico del dueño de un medio, sino que realmente se entregue a la sociedad. Podríamos decir que también esta pedagogía busca que los profesionales se entreguen a la sociedad, no se entreguen al dinero, no se entreguen a lo formal, a lo clásico, a lo convencional, sino que se entreguen a lo verdadero, que se entreguen a la sociedad, que busquemos el bien de la sociedad, que juntos construyamos una sociedad más justa para todos. Cabe recalcar, quisiera mencionar que esta conversación no es un ataque, no es una crítica a la educación tradicional, sino más bien es una invitación a mejorarla, es una invitación a probar otras formas de educar, ¿ya? Estamos a favor de la educación, es importante, lo que queremos es tomar en cuenta que podemos salirnos de los parámetros establecidos para dar más. Creo que eso que quede claro, que no estamos atacando la educación, sí criticándola, nos damos la oportunidad de criticarla, porque somos consumidores de la educación. Y creo yo que los profesores de la pedagogía de la denuncia, pues en su momento fueron estudiantes y se dieron cuenta que se hubiesen motivado más con la educación de haber tenido un tipo distinto de formación, y es lo que los lleva luego a brindar eso, brindar lo mejor en la educación. Eduardo, el tiempo se nos está acabando, pero no quisiera yo quedarme sin hacer alguna pregunta, y entonces le doy la libertad a usted de mencionar algo que considera que no se lo he preguntado y que lo quiere compartir. Bueno, lo que pasa es que nosotros los latinoamericanos siempre vemos hacia el norte, ¿no? Hacia los países desarrollados, entre comillas, y creemos que todas las teorías, ¿no?, que importamos nos van a funcionar. Latinoamérica tiene sus intelectuales, Latinoamérica tiene sus prácticas que muchas veces consiguen resultados que la UNESCO recomienda y desea, pero que las mismas potencias no logran. Entonces, si bien es cierto, no se critica al sistema educativo, sí, digamos, solicitamos o bregamos
por que se amplíe, ¿no? Estos teóricos o estas experiencias, que no solo exista una única direccionalidad en cuanto a los fundamentos filosóficos y teóricos que sustentan nuestra educación, sino que podamos ampliar a otras experiencias educativas de las cuales podemos aprender. Pero los latinoamericanos, bueno, si es de Finlandia que hace algo distinto, ahí sí vale, pero Latinoamérica también tiene, Ecuador también tiene, digamos, muchas experiencias que se han sistematizado, que están dando muchos resultados y es indispensable difundirlas y comunicarlas. Y algo importantísimo con lo que usted acaba de decir, que miramos a ellos cosas que le han servido a ellos, pero somos distintos, somos otro tipo de sociedad, entonces tenemos que vernos a nosotros mismos para ver en primer lugar qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que ha ayudado a nuestra gente. Así que también es una invitación a consumir lo nuestro, a mirar a nosotros. Eduardo, quiero comprometerlo con algo porque me interesa hablar más y conocer más sobre la pedagogía de la denuncia y qué mejor persona que quien pone por primera vez en práctica este Guayaquil. Así que quiero que usted me consiga poder conversar con Luis Alberto Williams, Lucho, que es quien invita a todo este cuerpo docente, estudiantil y padres de familia a formar parte de este proyecto que usted ha documentado en su libro y que todos están invitados a consumir este libro, a adquirirlo, a acercarse a él para que puedan enterarse de estas experiencias, anécdotas y vivencias y pues también puedan ponerlas en práctica desde su trinchera. ¿Algún mensaje, algo más que decir, Eduardo? No, gracias por la entrevista y esperamos que esta difusión de un sistema educativo propio, contextualizado, que ha dado resultados, pues se comunique, se difunda, se lea, se practique y se debata, porque es a partir de ese diálogo, de ese debate, que se va a mejorar en la educación del Ecuador y latinoamericana. Así es. Bueno, es un placer haber conversado con usted. Yo tengo que darle las gracias por brindarme todas sus experiencias, su conocimiento y la oportunidad de poder llegar a esto a través del libro que usted ha escrito, ha documentado. Pues Eduardo, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias y a ustedes también que están viendo este video. Muchas gracias. Y ya saben, la pedagogía de la denuncia está para todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao.